En el vídeo anterior se presentaron las distintas categorías de datos utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad y la gobernanza de la información. En este vídeo se aborda el asunto de qué categorías usar para clasificar los diferentes tipos de datos. La clasificación de datos es una práctica fundamental en ciberseguridad que consiste en identificar de manera sistemática la sensibilidad, el valor y el impacto potencial de la exposición de la información. Las organizaciones implementan marcos de clasificación para asignar categorías formales a sus activos de información, tanto en formato digital como físico. Este proceso no solo ayuda a los usuarios a reconocer la criticidad de los datos que manejan, sino que también orienta la aplicación de controles de seguridad adecuados. Al alinear la clasificación con los niveles de riesgo, las organizaciones pueden prevenir filtraciones, aplicar políticas de acceso y garantizar el cumplimiento de estándares normativos y operativos. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos clasifica la información en tres niveles, según la Orden Ejecutiva 13526, sección 1.2. El término alto secreto aplica a datos cuya divulgación no autorizada pudiera razonablemente causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional. Secreto aplica a datos cuya divulgación no autorizada pudiera razonablemente causar un daño grave a la seguridad nacional. Y el término confidencial se usa si la divulgación no autorizada pudiera razonablemente causar un daño a la seguridad nacional. Esta clasificación aplica exclusivamente al gobierno estadounidense y no a empresas privadas dentro o fuera de los Estados Unidos. De hecho, no existe un estándar internacional único. En la práctica, las organizaciones privadas pueden utilizar una amplia variedad de términos. Lo esencial no radica en qué categorías específicas se emplean, sino en que se adopte un sistema formal de clasificación de datos como parte de una política institucional. Este proceso implica analizar la información, categorizarla según su sensibilidad y capacitar a los usuarios para que comprendan su valor. Toda organización que maneje datos sensibles debe implementar medidas de protección. Estas medidas responden no solo a razones estratégicas, legales o regulatorias, sino también a principios éticos y a la necesidad de preservar la reputación institucional. A continuación se van a definir una serie de términos comúnmente usados para clasificar datos, yendo de lo menos sensible a lo más sensible. Queda a juicio de cada empresa decidir si usa esta clasificación o no. Datos públicos. Se refiere a información que ha sido intencionalmente puesta a disposición del público en general, sin restricciones. Esta clasificación aplica a contenidos cuya divulgación no representa riesgo alguno para la organización y que pueden distribuirse o publicarse libremente. Ejemplos incluyen folletos de marketing, comunicados de prensa, informes públicos y contenido web. Aunque los datos públicos no requieren controles de confidencialidad, deben gestionarse con integridad para garantizar su precisión, coherencia y alineación con la estrategia comunicacional de la organización. Una correcta rotulación y gobernanza de estos datos ayuda a evitar exposiciones accidentales de información no pública y promueve la transparencia y la confianza. Los datos sensibles son aquellos que requieren protección debido a su potencial para causar daño reputacional, operativo o estratégico si se accede o divulga sin autorización. Aunque no demandan el mismo nivel de control que los datos privados o confidenciales, son más estrictos que los datos públicos y deben manejarse con precaución. Ejemplos típicos incluyen comunicaciones internas, procedimientos empresariales y estrategias propietarias no destinadas a la difusión pública. Las organizaciones deben aplicar controles de acceso razonables, mecanismos de monitoreo y procedimientos de manejo que garanticen su gestión conforme a estándares internos y regulaciones aplicables. Datos privados. Clasificación asignada a información que deben ser accesibles únicamente por el individuo al que pertenecen o por terceros autorizados explícitamente por dicho individuo. Esta categoría abarca información personal sensible, cuya divulgación no autorizada podría derivar en violaciones de privacidad,
robo de identidad u otros perjuicios. En el contexto de la seguridad de la información y la gobernanza de datos, los datos privados incluyen típicamente información personal identificable PII, como nombres, direcciones, números de identificación nacional y datos financieros, e información de salud protegida PHI, que comprende historiales médicos, estados de salud y tratamientos. La clasificación privada exige controles de acceso estrictos, cifrado y cumplimiento de marcos legales y regulatorios, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR en Europa, y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, HIPAA, en los Estados Unidos. Las organizaciones deben implementar políticas de privacidad robustas y mecanismos de consentimiento para garantizar un tratamiento ético y seguro de estos datos. Datos confidenciales. Información que requiere protección elevada debido a su acceso restringido y al impacto potencial en caso de divulgación. Esta clasificación aplica a datos que deben permanecer dentro de un grupo definido de individuos autorizados, como ejecutivos, asesores legales o departamentos específicos. Ejemplos incluyen registros salariales, información médica, planes estratégicos y acuerdos contractuales. Los datos confidenciales deben estar sujetos a controles de acceso estrictos, cifrados y protocolos de divulgación que aseguren su compartición únicamente bajo condiciones explícitamente definidas. Su protección es esencial no solo para la integridad operativa, sino también para el cumplimiento de estándares éticos y obligaciones legales. Datos restringidos. Información altamente sensible que exige controles internos rigurosos debido a su potencial para causar daños significativos si se ve comprometida. Aunque su exposición no necesariamente tendría consecuencias catastróficas, podría generar pérdidas financieras graves, responsabilidades legales o interrupciones operativas. Esta categoría incluye frecuentemente datos regulados, como los datos personales especialmente sensibles que contempla el artículo 9 del reglamento GDPR, registros financieros reservados a la junta directiva, o documentos relacionados con propiedad intelectual e informes de investigación y desarrollo de nuevos productos. El acceso debería estar limitado a personal autorizado y protegido mediante protocolos de seguridad robustos. Los datos críticos representan la información más esencial y de mayor impacto dentro de una organización y se aplicaría a datos cuya exposición podrían provocar pérdidas financieras severas, parálisis operativa, responsabilidades legales o daño reputacional. Esta clasificación incluye típicamente claves de cifrado, credenciales de sistemas, algoritmos propietarios, planes de fusiones y adquisiciones, y otros activos estratégicos vitales para la continuidad del negocio y la ventaja competitiva. Debido a su potencial para comprometer operaciones sensibles o la integridad institucional, los datos críticos requieren medidas de seguridad reforzadas, y el acceso debería estar estrictamente limitado a un grupo reducido de personal de confianza, bajo condiciones altamente controladas.